Hay algo que los libros de historia nunca te contarán. No porque no lo sepan, sino porque lo que está enterrado en el hielo de Siberia, en el barro congelado de Alaska, en las entrañas de la permafrost más profunda del planeta, contradice de forma tan brutal la narrativa oficial sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué le ocurrió realmente a este mundo, que resulta más cómodo ignorarlo. Animales con la sangre todavía líquida después de 40.000 años. Criaturas con la comida a medio masticar, congeladas en mitad de un bocado que nunca terminaron de tragar. Gusanos que llevan 46.000 años dormidos bajo el hielo y que cuando los descongelaron en un laboratorio, comenzaron a moverse, a comer, a reproducirse. Esto no es ciencia ficción. Está publicado en revistas científicas revisadas por pares. Está documentado, fechado, analizado. Y sin embargo, la pregunta que ningún científico ha podido responder sigue ahí, suspendida en el aire como el aliento de un animal que acaba de morir. ¿Qué clase de catástrofe fue capaz de detener el tiempo de esta manera? Soy Señor Curioso, y si estás aquí, es porque tú también sientes que hay algo que no encaja, que la versión oficial tiene demasiados huecos, que la historia que nos contaron es, en el mejor de los casos, incompleta. Este canal existe para las personas que no se conforman con las respuestas fáciles. Si quieres seguir buscando, suscríbete. No te lo pido como un trámite. Te lo pido porque lo que vamos a explorar juntos a partir de ahora no es para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de los cuerpos que el hielo guardó durante decenas de miles de años con una precisión tan perfecta, tan imposible, que los propios científicos han tenido que revisar sus teorías sobre lo que puede y no puede sobrevivir al paso del tiempo. Porque estos hallazgos no solo desafían la biología, desafían nuestra comprensión de qué clase de evento fue capaz de producirlos. Y cuando llegues al final de este vídeo, te prometo que no volverás a mirar el mundo de la misma manera. Empezamos. En el verano de 1979, un grupo de mineros de oro trabajaba en las cercanías de Fairbanks, Alaska. El método era brutal y directo: lanzar chorros de agua a alta presión contra las paredes de permafrost congelada, disolver el barro helado y dejar que el oro cayera por gravedad hacia los canales de recogida. Lo habían hecho cientos de veces, sabían exactamente lo que esperaban encontrar. Lo que encontraron aquella mañana los dejó paralizados. Primero apareció el pelo, grueso, oscuro, apelmazado contra la pared de hielo como si el animal acabara de sacudirse el barro. Luego el hueso, luego la forma inconfundible de un cuerpo enorme, perfectamente preservado, mirando hacia arriba desde las profundidades de la tierra congelada. Un bisonte, un toro adulto, y llevaba allí 36.000 años. La noticia llegó a la Universidad de Alaska en cuestión de horas. El paleontólogo Dale Guthrie se desplazó al lugar con un equipo de investigadores y comenzaron la extracción con la delicadeza que merecía un hallazgo de esta magnitud. Mientras trabajaban, notaron algo extraño en la superficie del animal. Un brillo metálico intenso, casi irreal, que cubría gran parte de su cuerpo. No era suciedad, no era oxidación. Era azul, un azul eléctrico, vivo, como el reflejo de un cielo de verano sobre metal pulido. Los científicos identificaron rápidamente el origen del fenómeno. Se trataba de vivianita, un mineral que se forma cuando el fósforo liberado por la descomposición de los tejidos reacciona con el hierro presente en el suelo circundante. La vivianita es incolora o de un tono verdoso mientras permanece sin contacto con el oxígeno, pero en el momento en que se expone al aire, se transforma, se vuelve azul, un azul brillante casi fluorescente que cubría al animal como una segunda piel mineral. El equipo lo bautizó como Blue Babe, en referencia al buey azul gigante del folclore norteamericano. El nombre encajaba perfectamente. Era enorme, era azul y era extraordinario.
pero lo que vendría después de esa excavación superaría con creces la impresión inicial del color. Guthrie y su equipo comenzaron a estudiar el cuerpo con meticulosidad, y cuanto más profundizaban, más extraordinario resultaba el animal. La preservación era tan completa que los científicos pudieron determinar el sexo del bisonte sin ninguna ambigüedad, simplemente a partir de la evidencia física conservada. Analizaron los cuernos y, estudiando las secuencias de crecimiento anual preservadas en ellos, determinaron con precisión la edad del animal. Era un adulto joven en el momento de su muerte. Luego llegaron a las marcas, profundas, inequívocas, distribuidas por la parte trasera del cuerpo, garrazos, amplios, poderosos, del tipo que solo puede dejar un depredador de gran tamaño, y junto a los garrazos, perforaciones en la piel, marcas de dientes que penetraban hasta el tejido muscular. Los científicos reconocieron la firma inmediatamente. Era el patrón de ataque de un león americano de la era glacial, Panthera leo atrox, uno de los felinos más grandes que jamás haya caminado sobre la Tierra. Un depredador que podía superar los 250 kilos, que cazaba en las llanuras heladas de América del Norte durante el Pleistoceno, y que era perfectamente capaz de derribar un bisonte adulto. Blue Babe había sido atacado, probablemente abatido, por uno de estos colosos. Y entonces llegó el frío. Un frío tan súbito, tan absoluto, que selló el cuerpo antes de que los depredadores pudieran terminar de consumirlo, antes de que los carroñeros pudieran llegar, antes de que las bacterias pudieran comenzar su trabajo. 36.000 años después, el cuerpo seguía intacto. Y aquí es donde la historia da un giro que muy poca gente conoce. Porque después de años de trabajo de restauración y preparación, cuando el bisonte estuvo listo para ser montado en exposición permanente en el Museo de la Universidad de Alaska, Guthrie y su equipo decidieron hacer algo que ningún científico había hecho antes. Algo que, cuando lo oigas, te va a costar asimilar. Cortaron un trozo de carne del cuello del bisonte, lo llevaron al laboratorio y lo cocinaron. No como experimento bioquímico formal, no como análisis de laboratorio, lo cocinaron en un guiso y se lo comieron. Guthrie describió más tarde el resultado. La carne era sorprendentemente comestible, dura, sí, pero con sabor, no muy diferente de la carne de vacuno ordinaria. Nadie enfermó. Detente un momento aquí. La carne de un bisonte que murió hace 36.000 años seguía siendo apta para el consumo humano. No estamos hablando de un hueso fosilizado, no estamos hablando de un fragmento deshidratado bajo condiciones ideales de laboratorio. Estamos hablando de tejido orgánico que tras casi 4 décadas de milenios todavía contenía suficiente integridad estructural y nutricional como para ser digerido por un ser humano del siglo XX sin consecuencias adversas. Para que eso sea posible, la preservación no puede haber sido gradual. Y esta es la cuestión que los científicos llevan décadas sin poder cerrar satisfactoriamente. La congelación lenta destruye los tejidos desde dentro. Cuando el proceso de enfriamiento es gradual, el agua que contienen las células forma cristales de hielo que crecen progresivamente y rompen las membranas celulares. El resultado es un tejido desintegrado, irreconocible, completamente degradado. No es comestible, no es preservado de forma coherente. Es un desastre biológico microscópico. La estructura celular de Blue Babe no mostraba eso. Lo que los investigadores encontraron apuntaba a lo contrario. Una congelación rápida, extremadamente rápida. Un descenso de temperatura tan abrupto y tan brutal que los tejidos quedaron inmovilizados antes de que los cristales de hielo pudieran formarse dentro de las células. ¿Qué puede producir un descenso de temperatura de esa velocidad e intensidad sobre un animal de ese tamaño, en campo abierto, sin ninguna infraestructura de refrigeración artificial? La ciencia convencional no tiene una respuesta limpia para esa pregunta, y mientras no la tenga, el bisonte azul seguirá mirando desde su vitrina en el Museo de Alaska, con esa pregunta suspendida en el aire congelado que lo rodea. Pero Blue Babe es solo el comienzo, porque lo que vamos a ver a continuación es un caso que añade una capa de evidencia todavía más perturbadora. Un animal atrapado con el almuerzo a medio tragar, literalmente. Sigue viendo. Necesitas ver esto. En el verano de 1900, un cazador siberiano llamado Semen Tarabikin recorría las orillas remotas del río Berezovka, en el extremo nororiental de Rusia.
Era una zona árida, despoblada, donde el deshielo estacional hacía aflorar periódicamente restos de huesos y marfil que los locales recogían y vendían. Era un trabajo duro y solitario, y Tarabaikín lo conocía bien. Ese día, sin embargo, algo lo detuvo. Al principio parecía solo pelo grueso, largo, apelmazado, asomando desde el suelo en descomposición. Pero a medida que se acercó, la escala de lo que tenía ante sí empezó a hacerse evidente. Aquello era enorme y estaba intacto. Lo que Tarabaikín había encontrado era un mamut lanudo adulto, semienterrado en el hielo, con partes del cuerpo todavía cubiertas de carne y pelo. 44.000 años de historia atrapados en el suelo helado de Siberia. La noticia llegó a San Petersburgo y provocó una reacción inmediata en la comunidad científica. La Academia Rusa de Ciencias organizó una expedición de rescate. El paleontólogo Otto Hertz viajó durante meses hasta el lugar de la excavación, y cuando llegó y contempló el animal por primera vez, lo que vio lo dejó sin palabras. El mamut estaba en posición casi vertical, como si simplemente se hubiera detenido un instante y hubiera quedado fijado en ese momento para siempre. Pesaba casi 6 toneladas. La piel, la carne y abundantes mechones de pelo marrón oscuro seguían en su lugar. Los colmillos, curvados hacia adelante según la morfología característica de la especie, permanecían intactos. Pero lo que realmente capturó la atención de los investigadores no era el tamaño ni el estado del cuerpo. Era lo que el animal sostenía en la trompa. Delicadas flores de ranúnculo, intactas, congeladas en el momento exacto en que la trompa las había recogido del suelo. Y cuando el equipo científico analizó el contenido del estómago, lo que encontraron superó cualquier expectativa. 30 kilos de vegetación sin digerir, perfectamente conservada. El investigador ruso V.N. Sukachev identificó más de 40 especies distintas: hierbas, musgos, flores silvestres, hojas de arbustos y árboles. Algunas de esas plantas ya no crecen en aquella latitud. Algunas solo se encuentran hoy tan al sur como México. Esto no es solo un animal congelado. Esto es una instantánea de un mundo que ya no existe. La Siberia de hace 44.000 años era un lugar radicalmente distinto del páramo helado que conocemos hoy. Las plantas que llenaban el estómago de este mamut hablan de un paisaje más cálido, más verde, más diverso biológicamente. Un ecosistema que fue borrado del mapa, no por una transición climática lenta y gradual, sino, según apunta la evidencia, por algo mucho más repentino. Porque entonces llegaron los huesos, y los huesos contaban una historia de violencia. La pelvis del mamut estaba fracturada, las costillas rotas, el tipo de fracturas que produce un traumatismo de impacto brutal, no una caída gradual ni el peso de un derrumbe lento. Algo golpeó a este animal con una fuerza extraordinaria. Y luego vino el frío. El ranúnculo en la trompa, las plantas en el estómago, la comida sin digerir, todo apunta al mismo instante. Este animal no tuvo tiempo de soltar lo que sostenía. No tuvo tiempo de tragar. No tuvo tiempo de reaccionar ante lo que fuera que lo mató. Los científicos que estudiaron el grado de preservación del cuerpo estimaron que el proceso de congelación debió completarse en cuestión de horas. Algunos cálculos apuntan a un margen de apenas 10 horas, desde el momento de la muerte hasta el sellado completo del cuerpo en el hielo. Para que un animal de 6 toneladas quede preservado a ese nivel de integridad, el descenso de temperatura tiene que ser masivo, inmediato y sostenido. La explicación oficial sugiere un accidente local, un derrumbe, un hundimiento en terreno pantanoso, una caída a una grieta de hielo. Y quizá eso explica las fracturas, pero no explica las flores, no explica las 40 especies de plantas que incluyen flora subtropical. No explica por qué el ranúnculo seguía en la trompa del animal cuando murió, si la causa de la muerte fue un accidente en el terreno. Algo más ocurrió aquí.
algo que la narrativa del accidente aislado no puede contener. Y lo verdaderamente escalofriante es que el mamut de Berezovka no es un caso único. Es el primero de una serie. Una serie de cuerpos encontrados en condiciones tan similares, distribuidos a lo largo de un arco geográfico tan amplio, que la hipótesis del accidente puntual empieza a desmoronarse por su propio peso. Porque lo que vamos a ver a continuación no es un animal, son miles, mezclados, fragmentados, apilados, atrapados en el barro negro helado de Alaska, como si una fuerza incomprensible los hubiera barrido a todos al mismo tiempo. No apartes los ojos, porque esto cambia todo. Hay un tipo de suelo en los alrededores de Fairbanks, Alaska, al que los mineros del siglo pasado llamaban simplemente muck, barro. Barro negro, denso, helado, que se extiende por debajo de la capa superficial en espesores que pueden alcanzar decenas de metros. Un material que, a primera vista, no tiene nada de particular. A principios del siglo XX, cuando la fiebre del oro trajo a miles de prospectores a la región, estos mineros comenzaron a utilizar cañones de agua a alta presión para disolver ese barro y exponer los estratos de grava aurífera que yacían debajo. Y lo que empezaron a extraer junto con el barro los dejó sin palabras. Huesos, enormes cantidades de huesos. Mamuts, mastodontes, bisontes del Pleistoceno, caballos de la era glacial, lobos, osos, leones americanos. Especies que se extinguieron hace entre 10.000 y 40.000 años, preservadas en el barro congelado en cantidades que desafiaban cualquier explicación. Pero la cantidad no era lo más perturbador. Era el estado en que estaban. Los cuerpos no reposaban en posiciones naturales de muerte. No estaban ordenados como los restos de animales que murieron de vejez o enfermedad en un lugar determinado. Los huesos aparecían retorcidos, fragmentados, mezclados. Extremidades separadas de los torsos, cabezas arrancadas del cuello. Restos de crías mezclados con restos de adultos. Diferentes especies entrelazadas en el mismo depósito, como si hubieran sido lanzadas juntas por una fuerza brutal y depositadas en el barro de forma simultánea. Y junto a los huesos, fragmentos de madera, árboles, ramas, troncos. Todos ellos torcidos, rotos, mezclados con la masa orgánica, como si el paisaje entero hubiera sido triturado y comprimido en ese barro negro. En 1941, el arqueólogo Frank Hiben realizó un survey extenso de estos depósitos y escribió algo que lleva décadas resonando en los márgenes de la Academia Oficial. Describió el contenido del muck como partes retorcidas de animales y árboles entremezcladas, con mamuts, mastodontes y otros megafaunísticos en todas las actitudes posibles de muerte violenta. Partes de cuerpos dispersas o apiladas juntas, jóvenes y adultos mezclados, crías y madres, manadas enteras que parecían haber sido sorprendidas simultáneamente por una misma potencia destructiva. Hiben fue claro en su valoración. Aquello no era un cementerio natural. Los cementerios naturales tienen una lógica, una distribución, una coherencia. Aquello era una escena de destrucción masiva, congelada en el instante del impacto. Durante décadas, la comunidad científica ignoró o minimizó estas observaciones. La interpretación dominante era que se trataba de muertes acumuladas a lo largo de miles de años en diferentes episodios, concentradas por procesos geológicos naturales. Una explicación conveniente. Una explicación que no requería revisar nada fundamental. Entonces llegó 2017. Un equipo de investigadores publicó en Nature Scientific Reports los resultados de un análisis sistemático de los depósitos de muck de Alaska. Y lo que encontraron no dejaba mucho margen para la interpretación convencional. En el interior de los cráneos de animales enterrados en el muck encontraron microesferas de impacto, pequeñas partículas esféricas que solo pueden formarse bajo condiciones de temperatura extrema, del tipo que genera un impacto cósmico o una explosión aérea de gran magnitud,
No aparecen en contextos de muerte natural, no aparecen en depósitos sedimentarios ordinarios. Son una firma específica, un marcador inequívoco de violencia de origen extraterrestre. Pero los investigadores no se detuvieron ahí. También encontraron concentraciones elevadas de platino, no en cualquier lugar del sedimento, sino dentro de los propios cráneos de los animales. El platino es un metal que no abunda en la corteza terrestre, pero sí en los meteoritos y en los materiales de origen extraterrestre. La misma firma de platino aparece en los estratos de impacto de otros lugares del mundo, donde la evidencia de colisiones cósmicas ha sido documentada. Los autores del estudio fueron directos en sus conclusiones. La muerte, el desmembramiento y la preservación de la megafauna de los depósitos de Moog de Alaska se explican mejor como resultado de impactos cósmicos, explosiones aéreas y colisiones directas, múltiples, que desgarraron ecosistemas enteros, arrancaron árboles de raíz, barrieron manadas completas y sellaron todo bajo una capa de barro congelado antes de que nadie pudiera reaccionar. No un impacto, varios. Una lluvia de destrucción que cayó sobre el hemisferio norte hace miles de años y que borró del mapa gran parte de la megafauna del Pleistoceno en un periodo de tiempo geológicamente instantáneo. Piensa en lo que eso significa. Estamos hablando de un evento de escala continental. Un evento que dejó marcas físicas medibles, rastreables, reproducibles. Un evento que ocurrió, que está documentado en la literatura científica, y que la narrativa estándar de la historia natural continúa tratando como un tema periférico, incómodo, difícil de integrar en el relato oficial del pasado de la Tierra. ¿Por qué? Esa es una pregunta para la que no tengo una respuesta definitiva, pero lo que sí sé es que los cuerpos siguen ahí. Y cada uno de ellos repite la misma historia. Algo ocurrió de forma súbita, violenta e incomprensible, a una escala que todavía no hemos sido capaces de integrar plenamente en nuestra comprensión del pasado. Y el siguiente cuerpo que vamos a ver lleva esa historia a un nivel todavía más perturbador, porque este tiene la sangre todavía líquida. En 2010, un grupo de cazadores de marfil de mamut recorría las orillas del río Lapev, en la República de Yakutia, en el noreste de Rusia. Era una actividad habitual en la región. El deshielo estacional expone periódicamente fragmentos de colmillos y huesos que tienen valor en el mercado del marfil fósil. Los cazadores sabían lo que buscaban. Lo que encontraron ese día superó cualquier cosa que hubieran visto o pudieran imaginar. Un cuerpo casi completo de mamut lanudo, piel intacta, pelo intacto, trompa intacta. Y cuando los investigadores llegaron y comenzaron el análisis, descubrieron algo que hizo que varios de ellos se detuvieran en silencio durante unos segundos antes de continuar. Debajo del cuerpo, en el punto donde el animal reposaba sobre el suelo helado, había restos de sangre. No polvo, no residuos secos. Sangre que había conservado una consistencia parecida a la de un líquido, tras 39.000 años en la permafrost siberiana. La bautizaron Yuka. Era joven, entre 6 y 9 años en el momento de su muerte. Una adolescente en términos de desarrollo mamut. Pero ni su edad ni el espectáculo visual de su preservación fue lo que más impactó a los científicos. Fue la sangre. El equipo analizó los restos hemáticos y descubrió que la hemoglobina de Yuka presentaba propiedades únicas. Sus moléculas de hemoglobina estaban adaptadas para liberar oxígeno de forma eficiente a bajas temperaturas, una ventaja fisiológica que habría permitido al animal desenvolverse en ambientes helados sin la pérdida de rendimiento que afectaría a otras especies. Pero también planteaban una hipótesis fascinante. Esa misma adaptación podría haber contribuido a que la sangre resistiera el proceso de congelación de una manera que la sangre convencional no podría. Aún así, ninguna adaptación biológica explica por completo que el líquido orgánico sobreviva íntegro casi 40 milenios bajo tierra. La explicación más coherente sigue siendo la misma que en los casos anteriores: la velocidad del proceso.
Si la congelación fue lo suficientemente rápida, si el descenso de temperatura fue lo suficientemente extremo, los tejidos y los fluidos quedaron sellados en una fracción de tiempo demasiado breve para que los procesos de descomposición se iniciaran de manera significativa. El tejido muscular de Yuka era de un rojo intenso y vivo, no el color apagado de la carne envejecida, un rojo que hablaba de vida reciente. Pero Yuka tenía más secretos. Su cuerpo mostraba marcas profundas en las patas traseras y los cuartos traseros. Arañazos amplios, profundos, del tipo que produce una garra grande y poderosa. Un estudio posterior confirmó que las marcas eran compatibles con las de un ataque de león de las cavernas, el gran felino euroasiático que compartió ecosistema con los mamuts durante el Pleistoceno. Yuka fue atacada, y probablemente murió durante ese ataque o poco después. Y entonces, en 2025, un equipo de investigadores, liderado por el genómico evolutivo Love Dahlen y el genetista Emilio Mármol, hizo un anuncio que provocó una reacción de incredulidad generalizada en la comunidad científica. Habían extraído ARN intacto del tejido muscular de Yuka, ARN de 39.000 años de antigüedad. Hasta ese momento, se consideraba prácticamente axiomático que el ARN no podía sobrevivir más allá de unos pocos años después de la muerte del organismo. Es una molécula mucho más frágil que el ADN, más susceptible a la degradación, menos estable en cualquier condición ambiental. La posibilidad de recuperar ARN funcional de restos de decenas de miles de años de antigüedad no era solo improbable, era considerada imposible. No en el caso de Yuka. El ARN extraído no solo era legible, era biológicamente informativo. Las moléculas detectadas contenían un registro molecular del estado del organismo en sus momentos finales, una huella de los procesos biológicos activos en el cuerpo de Yuka cuando la muerte la alcanzó. 39.000 años después, su cuerpo seguía contando la historia de sus últimos instantes de vida. Y la historia que cuenta vuelve siempre al mismo punto, la velocidad del final. Yuka no fue enterrada gradualmente, no cayó en un pantano y fue cubierta lentamente por sedimentos. La integridad de su preservación, la presencia de sangre en estado semilíquido, la ausencia de daño celular extensivo, la supervivencia del ARN, todo apunta a un evento de congelación de una rapidez extraordinaria. Algo detuvo el tiempo con una brusquedad que la naturaleza ordinaria no produce. Y mientras los científicos debaten los mecanismos exactos, el siguiente caso que vamos a explorar nos lleva a una criatura mucho más pequeña, pero no menos perturbadora, porque ésta murió hace 57.000 años, y cuando la encontraron, todo lo que sabemos sobre cómo era el mundo en esa época empezó a tambalearse. El oro lleva a los mineros a lugares donde nadie más iría voluntariamente. Ese fue el caso de Neil Loveless, que trabajaba en los campos de oro del Klondike, cerca de Dawson City, en Canadá. Un día de 2016, la pared de permafrost me estaba erosionando con maquinaria, comenzó a desprender algo que no era grava ni sedimento. Tenía pelo, tenía patas, tenía una cara perfectamente formada. Loveless pensó en un perro, en algún animal doméstico que hubiera caído en esa zona de alguna manera. Llamó a los expertos. Y cuando llegaron y comenzaron el análisis, lo que encontraron cambió por completo sus planes para esa jornada de trabajo. Era una loba, una cachorra, con 7 semanas de vida en el momento de su muerte. Y llevaba 57.000 años en ese barro congelado, absolutamente intacta. El pelo era suave, marrón oscuro, con tonos más claros alrededor del morro. La nariz estaba completa, los párpados, los órganos internos, los genitales, el intestino, cada estructura del cuerpo, visible y preservada con una fidelidad que los investigadores describieron como asombrosa. Era, en términos de completitud y antigüedad combinadas, la momia de cánido más extraordinaria jamás encontrada. Los habitantes de la First Nation Han del Yukon le dieron nombre. La llamaron Shur. En el idioma Han, la palabra significa lobo.
Y entonces comenzaron las preguntas. La primera fue sobre la dieta. Cuando los investigadores analizaron el contenido del estómago de Shure, esperaban encontrar lo que cualquier predador oportunista del Pleistoceno hubiera consumido: bisonte, caribú, buey almizclero, los grandes herbívoros de la estepa glacial. Lo que encontraron fue salmón, pescado de río, en un animal de 7 semanas de vida, demasiado joven para cazar de forma independiente, lo que significa que su madre la estaba alimentando con ese pescado. Lo que a su vez significa que en el Yukón de hace 57.000 años había ríos ricos en salmón lo suficientemente cerca como para ser una fuente alimentaria regular para una manada de lobos. El paisaje de esa región ha cambiado tan radicalmente desde entonces que los ríos que alimentaron a la familia de Shure ya no existen de la misma forma. El mundo en que vivió ha desaparecido casi por completo. La segunda pregunta fue la más desconcertante. ¿Dónde estaba el resto de la familia? Una cachorra de 7 semanas no subsiste sola. En esa etapa de desarrollo es completamente dependiente de su madre y de los adultos de la manada. La teoría más aceptada entre los investigadores es que la madriguera colapsó de forma súbita e imprevista, sepultando a Shure en el acto. El colapso fue tan rápido y el sellado tan completo que su cuerpo quedó momificado en condiciones de frío, sequedad y ausencia de oxígeno que lo preservaron durante los siguientes 57 milenios. Pero, ¿dónde estaba el resto de la camada? ¿Dónde estaba la madre? Ningún rastro. Y entonces llegó el análisis genético. El ADN mitocondrial de Shure fue secuenciado y comparado con el de las poblaciones de lobos actuales del Yukón. El resultado fue desconcertante. Shure no pertenecía a ningún linaje vivo en América del Norte hoy. Genéticamente, era más cercana a los lobos de la era glacial de Eurasia que a cualquier lobo norteamericano actual. Lo que significa que en algún momento entre hace 57.000 años y el presente, la población de lobos del Yukón fue reemplazada casi completamente. El linaje al que Shure pertenecía se extinguió. Un nuevo linaje, llegado desde otro continente, ocupó su lugar. Una población entera, borrada, sustituida. ¿Qué clase de evento puede hacer eso? ¿Qué puede eliminar a una especie adaptada a un entorno específico durante cientos de miles de años y reemplazarla por completo en el registro genético? No lo sabemos con certeza, pero a medida que avancemos en este vídeo, la imagen que se va formando tiene cada vez menos que ver con una serie de accidentes aislados y cada vez más con algo de una escala que nuestra historia convencional no quiere contemplar. El siguiente animal que vamos a ver también murió joven. También murió de repente, y también fue congelado con una velocidad que desafía los modelos climáticos ordinarios. Pero este tiene algo que ningún otro tiene: sangre líquida dentro del corazón. La sangre más antigua en estado líquido que la ciencia haya encontrado jamás. Prepárate. En las profundidades de la República de Yakutia, el suelo se abre, literalmente. Hay una formación en expansión constante, un cráter de permafrost en colapso, que los habitantes locales llaman la puerta al inframundo. Su nombre oficial es la megacárcava de Batagaica, un tajo gigantesco en la tierra helada que crece varios metros cada año mientras el permafrost que lo sostenía se derrite. Las paredes del cráter se derrumban periódicamente, exponiendo estratos de tierra que llevan decenas de miles de años sellados. En agosto de 2018, durante una expedición de investigación al interior de esta formación, a 30 metros de profundidad bajo la superficie, los investigadores encontraron algo que cambió su comprensión de lo que puede sobrevivir al paso del tiempo. Un potro, una cría de caballo, de 1 a 2 semanas de vida, con el pelo, la piel, el tejido muscular y los órganos internos perfectamente preservados. En las fotografías tomadas durante la excavación, el detalle de los pelos alrededor de las fosas nasales era tan preciso, tan intacto, que al menos un investigador escribió después que durante unos segundos no pudo sacudirse la sensación de que el animal simplemente estaba dormido. El pelaje del cuerpo era de un castaño cálido, la cola y las crines negras. Detalles que ningún hueso, ningún molde,
ningún registro fósil ordinario puede capturar. El potro tenía 42.000 años de antigüedad, pero el equipo no estaba preparado para lo que encontró cuando realizaron la autopsia. Dentro de los vasos del corazón del potro, los investigadores extrajeron sangre en estado líquido. Sangre líquida, de 42.000 años de antigüedad, la sangre más antigua en estado líquido jamás registrada en la historia de la ciencia. Habitualmente, incluso en los casos de preservación más extraordinaria, los fluidos corporales se coagulan, se deshidratan o se convierten en polvo a lo largo de miles de años. Los fluidos se evaporan, los tejidos blandos pierden su contenido líquido progresivamente. Incluso en un cuerpo congelado, el tiempo acaba con los fluidos. No en este caso. Los investigadores también extrajeron orina del interior de la vejiga, intacta, en estado líquido. Cada fluido corporal, cada órgano, cada estructura del cuerpo de un animal que murió hace 42.000 años, todavía en su lugar. Todavía en condiciones que desafían cualquier modelo de preservación que la biología haya podido establecer hasta la fecha. El descubrimiento encendió inmediatamente los proyectos de clonación. Investigadores rusos y el Instituto Surcoreano Suam Biotech comenzaron a trabajar con las muestras de tejido con el objetivo de extraer células viables que pudieran utilizarse para revivir la especie. Los científicos realizaron más de 20 intentos de cultivar células a partir del tejido del potro. Los 20 fracasaron. El ADN, preservado de forma extraordinaria durante 42.000 años, había sufrido una degradación molecular suficiente como para impedir la reconstitución celular. Extraordinariamente intacto para los estándares del tiempo geológico, insuficiente para los estándares de la biotecnología actual. Un equilibrio frustrante entre lo que el hielo fue capaz de guardar y lo que la ciencia aún no es capaz de rescatar. Pero fue el análisis del contenido gastrointestinal del potro lo que cerró el círculo de su historia final. En el interior del sistema digestivo, los investigadores encontraron barro y sedimento, tierra. El potro había ingerido tierra antes de morir. La interpretación. El suelo bajo el animal cedió de forma repentina. La tierra se abrió y el potro fue tragado por el colapso antes de poder reaccionar. 2 semanas de vida, aprendiendo a sostenerse sobre sus patas, y el mundo se cerró sobre él con la misma velocidad con que se abre un párpado. El sellado fue tan completo, tan inmediato, que la sangre nunca tuvo tiempo de secarse. Y lo que viene ahora amplía esa narrativa de destrucción súbita a una escala de grupo, no de individuo. Porque los siguientes cuerpos que vamos a ver son dos cachorros, encontrados a menos de 1 metro el uno del otro, con la última comida todavía a medio digerir en el estómago. En 2011, un grupo de cazadores de colmillos de mamut que trabajaba a lo largo de las orillas del río Sialag, cerca del pequeño pueblo siberiano de Tumat, encontró algo inesperado entre los restos de permafrost erosionado. Era pequeño, estaba cubierto de pelo oscuro, tenía los dientes intactos y el hocico perfectamente formado. Un cachorro de lobo, de entre 7 y 9 semanas de vida, con 14.000 años de antigüedad. 4 años después, en 2015, otro equipo trabajando en la misma zona, a apenas unos metros del primer hallazgo, descubrió un segundo cachorro, también con entre 7 y 9 semanas, también perfectamente preservado. Este tenía el hocico ligeramente contraído, los dientes expuestos, en la postura que adoptan los lobos cuando gruñen o jadean. Los bigotes seguían en su lugar. Los científicos determinaron que los 2 cachorros eran literalmente de la misma camada. Habían vivido en la misma madriguera, habían nacido de la misma madre, habían crecido juntos durante las semanas más vulnerables de sus vidas. Y cuando el techo de su madriguera se hundió sin aviso, los 2 quedaron sepultados simultáneamente, a centímetros de distancia, congelados en el mismo instante. 14.000 años después, el colapso que los mató los devolvió al mundo del mismo modo en que los había atrapado, juntos. El mundo entero quería saber más sobre estos cachorros. Pero la verdadera revelación no estaba en los cuerpos visibles, estaba en el interior de uno de ellos. Cuando los investigadores realizaron la autopsia, encontraron en el estómago de uno de los cachorros un pequeño fragmento de tejido, compacto, reseco,
cubierto de pelo amarillento, apenas parcialmente digerido, como si el cachorro lo hubiera ingerido poco antes de morir y no hubiera tenido tiempo de completar el proceso digestivo. El análisis de ADN identificó la especie de forma inequívoca. Rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, uno de los megaherbívoros más imponentes del Pleistoceno, un animal con el tamaño aproximado de un rinoceronte blanco moderno, pesando entre 2 y 3 toneladas, cubierto de una densa capa de pelo adaptada al frío extremo, con cuernos que podían superar el metro de longitud. Un cachorro de lobo de 7 semanas había estado comiendo rinoceronte lanudo para almorzar. Los investigadores lograron extraer ADN completo del fragmento de tejido, superando los enormes desafíos de contaminación que plantea obtener material genético de una especie, a partir de los restos encontrados dentro del tubo digestivo de otra especie diferente. El material era duro y seco como cartón, pero el ADN en su interior era legible. Y lo que ese ADN reveló fue inesperado. Los científicos esperaban encontrar los marcadores genéticos habituales de una especie en declive, reducción de la diversidad, señales de consanguinidad, las huellas moleculares de una población que se contrae lentamente ante la presión ambiental o la caza. Los patrones que suelen preceder a la extinción. No encontraron nada de eso. El rinoceronte lanudo, cuyo tejido estaba en el estómago de aquel cachorro, pertenecía a una población genéticamente diversa, robusta, sin señales de estrés reproductivo ni de colapso demográfico. Una especie que había sobrevivido durante más de 600.000 años, atravesando glaciaciones, períodos interglaciares, la expansión de los humanos por Eurasia y múltiples episodios de presión climática. Y luego desapareció. No de forma gradual, no como se supone que ocurren las extinciones ordinarias, con poblaciones que se reducen progresivamente durante miles de años, hasta que el último individuo muere sin descendencia. Según Camilo Chacón Duque, investigador principal del estudio, la especie parecía estable hasta el momento en que simplemente se fue. Nada. Ni una señal de declive. Ni una advertencia genética. El registro dice que estaban bien. Y luego, no estaban. El mismo patrón que con los lobos del Yukón. El mismo patrón que veremos una y otra vez en los registros de extinción del final del Pleistoceno. Poblaciones sanas, estables, diversas, que desaparecen sin el preámbulo habitual de la extinción. Como si algo externo, súbito y de gran escala, los hubiera barrido antes de que el registro genético tuviera tiempo de reflejar el colapso. Y quizá el colapso que sepultó a esos 2 cachorros mientras terminaban su comida de rinoceronte fue parte de ese algo. Hasta ahora, todos los seres que hemos visto en este vídeo están muertos, preservados, extraordinarios, perturbadores en lo que revelan, pero muertos. Lo que viene a continuación es diferente. Lo que viene a continuación volvió a la vida. En 2002, un equipo de investigadores rusos extrajo muestras de sedimento congelado de una zona en las orillas del río Colima, en el noreste de Siberia. Las muestras fueron catalogadas, etiquetadas y almacenadas en las condiciones estándar de conservación de especímenes geológicos. No había motivo especial de urgencia. Era material de archivo científico. Durante 16 años, esas muestras estuvieron en un freezer. En 2018, la investigadora Anastasia Shatilovich tomó uno de esos bloques de sedimento congelado, lo introdujo en un recipiente con agua y permitió que se descongelara lentamente. Lo que ocurrió a continuación detendría la sala por completo. Los nemátodos comenzaron a moverse. No residuos orgánicos, no trazas de actividad biológica antigua. Gusanos, vivos, moviéndose con la coordinación característica de un organismo activo. Explorando el recipiente, respondiendo a estímulos. El equipo los introdujo en placas de cultivo con bacterias. Los nemátodos comenzaron a alimentarse. Y luego comenzaron a reproducirse. La datación por radiocarbono del material vegetal en el mismo estrato de sedimento confirmó la antigüedad de la muestra.
46.000 años. Estos organismos habían permanecido en suspensión biológica completa desde antes de que los humanos modernos llegaran a Europa. Habían sobrevivido encapsulados en el hielo siberiano, mientras el mundo cambiaba a su alrededor. El final del Pleistoceno, la extinción masiva de la megafauna, el surgimiento y la caída de múltiples civilizaciones, la totalidad de la historia registrada de la humanidad. Y todo lo que necesitaron para despertar fue un poco de calor y agua. La secuenciación genómica confirmó que pertenecían a una especie completamente nueva para la ciencia, nunca catalogada anteriormente. Los investigadores la nombraron Panabrolaimus colimaensis, en honor al río donde fueron hallados. La biología que permitió esto tiene nombre: criptobiosis. Es un estado en el que ciertos organismos son capaces de suspender todos sus procesos metabólicos de forma prácticamente completa, reduciendo su actividad vital a niveles imperceptibles, cuando las condiciones ambientales se vuelven incompatibles con la vida activa. El organismo no muere, tampoco vive, en el sentido convencional del término, simplemente espera. Los nemátodos llevan décadas siendo conocidos como organismos con una tolerancia extraordinaria a condiciones extremas. Pero 46.000 años en criptobiosis superaba todo lo que se había documentado hasta entonces con muchos órdenes de magnitud. Y ese descubrimiento tiene una implicación que los investigadores señalaron de forma directa en su publicación. A medida que el calentamiento global acelera el deshielo de la permafrost siberiana, los estratos que llevan decenas de miles de años sellados están comenzando a quedar expuestos. Año tras año, más tierra congelada se descongela, más material antiguo llega a la superficie, y con él, potencialmente, una biota que la biología moderna no puede anticipar. No solo nemátodos. Los científicos han encontrado virus antiguos en permafrost que demostraron ser capaces de infectar organismos actuales tras su reactivación. Microorganismos de una antigüedad similar a la de los nemátodos, que podrían haber evolucionado en ecosistemas radicalmente distintos al actual, y cuya interacción con la biota moderna es completamente impredecible. El sistema inmune humano se ha construido durante miles de años de coevolución con los patógenos del entorno. Es un registro de batallas pasadas, de encuentros, de adaptaciones, pero es un registro que solo cubre los últimos milenios, no 46.000 años, no 60.000, no el Pleistoceno tardío. La permafrost de Siberia no es solo un archivo, es un banco de organismos en espera. Algunos de ellos, como los nemátodos de Colima, son inofensivos, pero no todos lo serán. Y mientras el hielo se retira, nadie tiene un inventario completo de lo que hay debajo. Lo que has visto en este vídeo no es una colección de curiosidades científicas aisladas, es un patrón. Un bisonte congelado con la velocidad suficiente para seguir siendo comestible 36.000 años después. Un mamut con el almuerzo a medio masticar y 44.000 años en el hielo. Manadas enteras de megafauna triturada, mezclada y sellada en el barro de Alaska con microsferas de impacto y trazas de platino extraterrestre en los cráneos. Una mamut adolescente con la sangre todavía semilíquida y el ARN intacto. Una cachorra de lobo de 57.000 años alimentada con salmón en un paisaje que ya no existe. Un potro de 2 semanas con la sangre más antigua del mundo en estado líquido dentro del corazón. 2 cachorros de lobo sepultados con la última comida a medio digerir. Esa comida, el ADN de una especie que era genéticamente perfecta días antes de desaparecer para siempre. Y un gusano de 46.000 años que despertó, comió y tuvo hijos en un laboratorio de Moscú. Cada uno de estos cuerpos dice lo mismo con su propia lengua silenciosa de carne y hielo. Algo ocurrió. Algo abrupto. Algo violento. Algo que detuvo el tiempo en fracciones de hora para organismos que iban desde los 2 kilos hasta las 6 toneladas, distribuidos a lo largo de miles de kilómetros en la latitud ártica y subártica. La ciencia convencional tiene respuestas parciales para cada caso individual. Accidentes locales, colapsos de madrigueras, caídas en grietas de hielo, eventos climáticos estacionales. Pero cuando pones todos los casos sobre la misma mesa, cuando los ves juntos, las respuestas parciales dejan de ser suficientes. Los accidentes locales no generan firma de impacto extraterrestre. Los colapsos de madrigueras no producen microsferas de platino en los cráneos de miles de animales. Las caídas en grietas de hielo no preservan ARN de 40.000 años. Hay algo en la historia de este planeta que ocurrió al final del Pleistoceno, hace entre 10.000 y 50.000 años, que fue lo suficientemente grande, lo suficientemente súbito y lo suficientemente violento como para congelar el mundo entero en mitad de un bocado.
No lo llamamos catástrofe en los libros de texto, no lo enseñamos en las escuelas. No tiene un nombre en el vocabulario estándar de la historia natural que comuniquemos al público general. Pero los cuerpos están ahí, decenas de miles de ellos, sellados en el hielo de Siberia, en el barro de Alaska, en los cráteres en expansión del Ártico, guardando la memoria de algo que todavía no sabemos nombrar del todo. Y a medida que el hielo se derrite, los cuerpos siguen saliendo. Cada primavera, la permafrost devuelve un poco más de lo que se tragó. Cada año que pasa, la ventana a ese mundo desaparecido se amplía. No sabemos qué más hay allá abajo, no sabemos qué más saldrá, no sabemos qué preguntas nos harán los próximos cuerpos que emerjan. Pero sí sabemos una cosa, las respuestas que teníamos no son suficientes. Y esa insuficiencia, ese espacio entre lo que la evidencia dice y lo que la narrativa oficial acepta, es exactamente el territorio que este canal existe para explorar. Soy Señor Curioso. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres de los que se conforman con la primera respuesta. Suscríbete, activa la notificación, porque lo que viene en el próximo video es igual de perturbador que esto o más. El hielo guarda muchos secretos. Acabamos de rascar la superficie.